negocios, emprendimiento, familia, vida espiritual. Taller para profesionales y empresarios cristianos con el pastor Héctor Salcedo, pastor Marcos Peña, Daniel Marmolejos y Alejandro Ramírez. Un evento de capacitación y formación en el que serás equipado con principios bíblicos de finanzas y ética de trabajo, que te permitirán tener una visión más amplia sobre los negocios y cómo glorificar a Dios. El taller será realizado totalmente virtual el sábado 6 de agosto a las 5 de la tarde, con los temas Integridad en los negocios, Persiguiendo el éxito verdadero, Finanzas para empresarios y Cultivando mi vida espiritual en medio de mi vida profesional. Costo $15. Para más información visítanos en radioeternidad.com. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Muy bienvenidas, queridas hermanas y amigas, a su programa, Mujeres en la Verdad. Qué bueno que el Señor nos permite reunirnos nuevamente para transitar juntas por el camino de la verdad. Yo soy Ruth Delany Almonte y están conmigo hoy Eloida de Gómez. Es un privilegio siempre poder estar aquí, estar con ustedes en el programa y poder compartir todo lo que nuestro Señor nos da. Gracias por ello. Y Janet Lijo, también bendecida de estar junto a ustedes en este día. Amén, así es. El programa de hoy es el inicio de una serie muy interesante. Es un tema que realmente a todas las mujeres le atañe. Y lo hemos titulado Labios que bendicen. Y trata del hablar, de la forma en que nosotros hablamos y el impacto que esa forma de hablar tiene para nuestras vidas. Y de manera particular, la serie la llamamos Labios que bendicen, pero el programa de hoy se titula De la abundancia del corazón habla la boca. Creemos que hay un material muy bueno que viene del Señor, que usted debe escuchar. Y si usted es bendecida con este programa, entonces compártalo con otras mujeres. Y siempre le pedimos el favor de suscribirse al canal de YouTube de Radio Eternidad para que puedan entonces otras mujeres también, usted compartirlo, no perderse ningún programa y que otras mujeres también reciban la bendición del contenido que vamos a tener en toda esta serie, Labios que bendicen. Este programa es una producción del Ministerio de Mujeres, de la Iglesia Cristiana Oasis y de esta Radio Eternidad. E inmediatamente iniciamos con este tema, porque tenemos mucho que hablar. La verdad es que mucho que hablar, y es de hablar que vamos a hablar. La verdad es que hablamos todo el tiempo, ¿verdad, hermanas? Hablamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Así mismo es. El hablar lo hacemos de una manera tan natural, tan espontáneo, que pocas veces pensamos en el don que el Señor nos ha concedido y que es único en la creación para nosotros. El poder hablar, el poder conversar, el poder comunicarnos, el poder articular las palabras con nuestra boca. Y nosotros hablamos todo el tiempo. Hablamos desde temprano en la mañana, hablamos durante toda la mañana, hablamos en la tarde, en la noche, hablamos antes de dormir, continuamente hablamos, y hay algunas mujeres que también hablan mientras duermen. Ay, exactamente eso yo iba a decir, que las mujeres hablamos tanto que hasta durmiendo yo creo que hablamos. Así mismo es. Pero mira, hablamos en la habitación, en el baño, en la cocina, en los pasillos de tu casa. Nosotros hablamos en la sala. Y hasta sola, hablamos. En el patio, en la casa. Hablamos sola, es cierto. Nosotros vamos pensando en todo lo que vamos a hablar. Hablamos en el supermercado, en el trabajo, hablamos en todo lugar. Habla con tu esposo, habla con tus hijos, habla con los vecinos, habla con tus compañeros de trabajo, tú hablas con tus compañeros, pero también tú hablas con desconocidos, porque tú los saludas cuando están con ellos en la calle. Y eso realmente es una manera extraordinaria de poder ver que Dios nos ha bendecido con ese don. Creemos de manera generalizada que el hablar es pronunciar palabras, expresar lo que deseo, expresar lo que siento, lo que pienso, lo que demando, lo que necesito. Pero la verdad es que no es tan simple o sencillo el poder hablar o hablar de la manera que debemos hablar. Las palabras tienen un gran valor y detrás de lo cotidiano y, como decimos, natural, hay una gran batalla, hay una gran lucha.
es una realidad. Definitivamente, si hay algo que nosotros las mujeres sabemos hacer es hablar, hablar y hablar sin parar. Así es. Así mismo. Dice que uno habla hasta por los codos. Así mismo. Lo triste es que muchas veces hablamos sin pensar. Sin pensar en lo que estamos hablando. Y con eso nosotros ofendemos muchas veces. Sí. Herimos profundamente a nuestros semejantes. Afectamos la buena comunicación. Afectamos relaciones, amistades, matrimonios. En fin, afectamos. Sí. Cuando no usamos de manera correcta nuestros labios. Y Dios le ha dado mucha importancia a la palabra, así es, al hablar, ¿verdad que sí? Hay un inicio, desde que la Biblia empieza a narrar todo el contenido que tiene en Génesis, vemos al Señor hablando, o sea así que es importante, y Dios habló al hombre. Mismo. Sí, es sumamente importante. Nunca podemos hablar de lo que es el hablar o de lo que es la comunicación si nosotros no empezamos desde el origen, para nosotros conocer por qué hablamos y quién habló primero. Y nosotros podemos tomar las Sagradas Escrituras y darnos cuenta desde el libro de Génesis que cuando Dios inició su palabra, su comienzo ahí en su creación, en el capítulo 1, nosotros lo vemos desde el principio. El versículo 1 del libro de Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y también dice cómo estaba la tierra. Dice que estaba desordenada, que estaba vacía y que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Había desorden, había caos, había tinieblas, todo esto en la faz del abismo. Pero estaba el Espíritu Santo que se movía sobre la faz de las aguas. Y aquí aparece lo primero. Y dijo Dios. Empezó a hablar. Empezó a hablar. Dios empezó a hablar. ¿Pero a dónde? Y nunca se nos puede olvidar. En medio del caos. En medio del desorden. Él habló. Y Él habló y dijo, con poder, con autoridad, sea la luz. Y dice, fue la luz. Pero esa no fue la primera vez que habló. Él vio que lo que había creado era bueno. Y entonces llamó, le puso nombre a eso que él llamó que era bueno, que era la luz. Él le puso nombre y separó la luz de las tinieblas. Y de nuevo, dice en el verso 6, y dijo Dios. Dios continuaba hablando. Él creaba por medio de su palabra. Y Él creaba y dice que llamó, dice, halló que las expansiones en medio de las aguas y separó las aguas de las aguas. Y de nuevo le puso nombre. Y vuelve y el versículo 10 dice, y llamó Dios. A la parte seca le llamó tierra. Dios hablando, Dios creando. Y eso nos sirve para que nosotros veamos lo que la palabra de Dios dice en el Salmo 33. Dice el Salmo 33 que por medio de su palabra fue que Dios lo creó todo. Todo lo creó por medio de su palabra. Él hablaba y habló Dios. Y no solamente Dios habló, sino que llegó a un punto en el cual en medio de su creación era el tiempo ya de poder crear al hombre. Y crea al hombre y dice, hagamos, dice el versículo 27, dice de esta manera. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, verso 26, hagamos. ¿Y qué significa esto? Que la conjugación verbal incluía a dos personas más. Era la Trinidad que estaba ahí. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios estaba hablando y ahí comienza y crea al hombre, forma al hombre. Y cuando lo forma, comenzamos nosotros a mirar lo que Dios hizo. Una comunicación efectiva, una comunicación que se produce, una comunicación que muestra que verdaderamente ahí estaba Dios hablando primeramente al caos, el desorden, hablando luego hagamos
Y luego cuando ya crea en el sexto día al hombre, también vemos que está su palabra, él hablando en todo tiempo. Eloida, cuando Dios habla al hombre es el inicio de esa primera conversación entre dos personas, entre dos seres. Así mismo fue, porque el Señor le dice al hombre, os he dado. Cuando Él crea al hombre y a la mujer, Él le dice, os he dado. ¿Qué le dio? Le dio las cosas creadas. Le dijo, os he dado todas las plantas para que puedan ser de comer. Os he dado, se la he dado para que puedan usarla y para que puedan comer. Es una total comunicación efectiva la que estaba teniendo. Así es. Muy, muy efectiva. Eloida, y la palabra no solamente fue valiosa en la creación, sino también en la caída. Es importante. Sí. Y vemos también una comunicación en la caída. Sí. Vemos que no solamente Dios habló, Satanás también habló. Sí. Y leemos en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 3 ahora, en el versículo 1, que dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Así mismo. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, con esa astucia, Satanás habla a la mujer. Así es. Y cambia, dice medias verdades. Sí. Entonces la mujer ahí responde ingenuamente. Ingenuamente. Y vemos en el versículo 2 que dice, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y Satanás, con su conversación, termina seduciendo a la mujer. Absolutamente. Y esta mujer entonces termina convenciendo a su marido de hacer algo que Dios le había dicho que no hiciera. Que no hiciera. Y ahí inicia el pecado. Así. Y nosotras todos conocemos el final, porque hasta el día de hoy estamos pagando esa consecuencia. Así mismo. Pero la conversación no se quedó ahí, porque Dios ha seguido hablando. Y nos sigue hablando todavía hasta el día de hoy. Entonces Dios vuelve y habla con el hombre, pero ahora dando palabras redentoras. Ya el hombre había pecado. Y entonces ahora Dios le dice en el versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces ahora vemos a Dios hablando por primera vez de Cristo. Sí. De esa persona que iba a venir a traer la redención, de ese pecado que iniciaba justamente ahí en Génesis. Y con esto nosotros podemos ver la importancia de las palabras. La importancia de las palabras, de que abrir los labios es algo serio. Muy serio. Y el contraste, hermanas, también. Así porque es. Vemos la significación, el mensaje, el propósito que Dios tiene cuando comienza a hablar, ¿verdad? Y lo vemos todo lo que vimos a través de Génesis, pero también entonces vemos la contraparte. Así es. Lo perjudicial que también puede ser esa misma palabra, ¿verdad? Dicha de la manera inadecuada, de la manera pecaminosa, con un sentido malsano. Así es. Como pasó cuando Satanás habló al hombre. Es que cuando abrimos los labios tenemos que pensar lo que estamos diciendo. Sí. Definitivamente. Y a mí me encanta cómo Paul Tritt en su libro Guerra de Palabras expresa lo siguiente. Lo voy a leer inclusive de manera literal. Dice en Génesis 1, justamente el pasaje que estaba leyendo ahorita Eloida, en el mundo de la comunicación era uno solo, de paz, de verdad y vida. Antes del pecado, toda la comunicación era perfecta. Sí. Las palabras nunca se usaron como armas, como lo hizo Satanás. La verdad nunca se utilizó para aplastar. Las palabras siempre eran dichas en amor y la comunicación humana nunca rompió los lazos de paz. O sea, Dios siempre se comunicó con el hombre de manera entendible. El hombre oyó la voz de Dios y sabía lo que estaba escuchando. Sí. En Génesis 1 nosotros nunca vimos dificultad en la comunicación. No hubo guerra de palabras. Todo era bien. El problema comienza en Génesis 3. En Génesis cuando 3, el hombre cae en pecado. Así mismo es. Al ser creados con la capacidad de hablar,
Dios nos aparta del resto de la creación. Sí. Somos distintos. Y ha determinado la naturaleza de nuestras vidas y de nuestras relaciones. Y mira qué importante es que quieres aprender, escucha y habla. ¿Quieres tener una relación? Escucha y habla. ¿Quieres alabar y adorar? Escucha y habla. ¿Quieres conseguir un trabajo? Escucha y habla. ¿Quieres educar a tus hijos? Escucha y habla. ¿Quieres servir al cuerpo de Cristo? Escucha y habla. La gente se comunica, la gente se relaciona. Por eso, cuando hemos escuchado demasiadas palabras, decimos, estoy cansada de hablar. Pero cuando tú no estás escuchando a nadie, entonces tú sientes que tú estás sola, porque tú no estás hablando. Tú te sientes sola si no estás escuchando, cuando nadie te está hablando. O sea que toda actividad del hombre se hace a través de la palabra. De la palabra. El ser humano tiene el privilegio de ser la única parte de la creación que Dios le dio ese don de hablar, de la comunicación. De comunicarse por medio de la palabra. Y lo que nosotros vamos a ver en este programa es esa importancia, pero también el efecto que tiene esa comunicación. Sí. Hemos hablado de la caída, cómo la caída cambió, ¿verdad? La comunicación, cómo la distorsionó y la convirtió, totalmente, lo que era bueno, así lo convirtió en malo. Sí. Janet, cómo la caída afectó realmente la comunicación del ser humano. Después de Génesis 3, ya la conversación nunca fue igual. Ahora nosotros tenemos la mentira, tenemos la ira, tenemos labios que explotan, sí, tenemos palabras deshonestas, tenemos la envidia, la dureza del corazón, el egoísmo. Vivimos en un mundo caído, definitivamente, en un mundo roto. Sí. Y eso también tiene, la comunicación se vio afectada. Sí. Lucas 6:45 dice algo que me parece bastante interesante. Dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Janet, yo sé que tú quieres comentar algo de ese verso, pero vamos a hacerlo después de que retornemos de una breve pausa. Negocios, emprendimiento, familia, vida espiritual. Taller para profesionales y empresarios cristianos con el pastor Héctor Salcedo, pastor Marcos Peña, Daniel Marmolejos y Alejandro Ramírez. Un evento de capacitación y formación en el que serás equipado con principios bíblicos de finanzas y ética de trabajo, que te permitirán tener una visión más amplia sobre los negocios y cómo glorificar a Dios. El taller será realizado totalmente virtual el sábado 6 de agosto a las 5 de la tarde, con los temas Integridad en los negocios, Persiguiendo el éxito verdadero, Finanzas para empresarios y Cultivando mi vida espiritual en medio de mi vida profesional. Costo $15. Para más información visítanos en radioeternidad.com. Continuamos con nuestro programa de hoy, Mujeres en la Verdad, iniciando una serie sobre el hablar. Labios que bendicen es como le hemos titulado a esta serie. Y Janet acababa de leer antes de la pausa un verso, el cual iba a comentar. ¿Puedes repetirlo, Janet? Sí, el verso está en Lucas 6:45. Sí. Y ese verso termina con una frase muy interesante. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Estuvimos hablando todo que es el pecado, título del programa de hoy especialmente. Todo el pecado que puede salir de mis labios. Es justamente, va a salir lo que yo tenga en mi corazón. Sí. Si yo tengo mi corazón lleno de mentira, lleno de odio, no puede salir palabra de paz. Va a salir justamente de lo que yo estoy alimentando diariamente mi corazón. Si no tengo a Jesucristo en mi corazón y su Espíritu Santo transformando cada día mi vida, no hay forma de que yo pueda bendecir con mis labios. Así mismo. Y Jesús estaba tan consciente de eso que nos dejó una gran lección. Cuando nosotros leemos en Marcos 7, del 15 al 23, Él dice exactamente eso. Pero lo que sale de Él, eso es lo que contamina al hombre. O sea, lo que me contamina no es lo que yo como, es lo que yo saco. Y yo puedo herir tanto a mi prójimo, yo puedo herir tanto a todo el que me rodea con ese pequeñito miembro que
llamamos lengua, que la verdad es que yo lo que hago es contaminar y no bendecir. Yo puedo mentir, yo puedo murmurar, yo puedo tener palabras deshonestas. Si yo tengo eso en mi corazón, eso es lo que yo voy a sacar. Sí. Y el salmista David, en el Salmo 12:2 dice: habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros. Esto es terrible, ¿sabe? Sí. Y la lengua que habla jactanciosamente. Y si nos vamos entonces al Nuevo Testamento, vemos también al apóstol Pablo hablándonos sobre cómo debe ser mi hablar, cómo debe ser mi comunicación, pero para eso tengo que trabajar en mi interior. Y él en Gálatas 5, del 16 al 26, nos da una lista de los pecados que vienen como parte de nuestra naturaleza caída después de Génesis 3, y comienza diciendo... Janet, sería bueno leer esa lista completa. Claro, la vamos a leer. Dice el 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto que ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y en esta lista hay muchas cosas que nosotros hacemos con los labios. Así es. Y después dice, pero, me encantan los peros en la Biblia. Sí. Pero el fruto del Espíritu, y es bueno que entendamos algo. No me está mencionando ahora una lista como si fueran varias cosas. Me está mencionando una, el fruto del Espíritu. O sea que todo cristiano tiene ahora en la lista que vamos a leer, abarcar todo, practicar todo, que sea parte de nuestra naturaleza. Y dice, pero el fruto del Espíritu. Entonces, amor. O sea, cuando yo hablo, mis labios salen palabras de amor. Exactamente. Con misericordia, gozo. En vez de yo dar tristeza con mis labios, yo voy a alegrar. Paz. Paciencia. ¿Cuántas veces llegamos al colmo de la ira porque no tenemos la paciencia y gritamos? Y desesperamos. No, paciencia. Benignidad. En vez de con mis labios yo transmitir maldad, yo voy a transmitir bondad. Bondad, fe, mansedumbre. Wow, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, toda esa lista que leímos anteriormente no deben ser parte ni de mi vida y mucho menos de mis labios también. Sí. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No busquemos la vanagloria, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Cuál es el consejo que la palabra nos da a aquellas mujeres, específicamente hablándole a las mujeres que nos escuchan, que han entregado su vida al Señor, que por Cristo Jesús tienen el fruto del Espíritu Santo? ¿De qué manera podemos esos consejos que nos hagan hablar de manera diferente, de manera que podamos bendecir a otras vidas? Así mismo, amada, mira, cuando nosotros leemos en la Biblia la carta de los Efesios, Pablo le está diciendo a los Efesios que esa nueva naturaleza nuestra, ahora que estamos en Cristo, se manifiesta de manera distinta en la manera en la que nosotros debemos ser. Y la palabra de Dios nos muestra en esa carta a los Efesios, en el capítulo 4, lo que es la nueva vida en Cristo. ¿Qué es lo que realmente, cómo se manifiesta esa nueva vida en Cristo? Y nosotros podemos leerlo en el capítulo 4. Dice que todo el comienzo está ahí. Y yo quiero que me permitan leerlo y lo voy a mirar. Dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad, cada cual con su prójimo. Y ahí comienza. Hablen verdad. O sea, te está diciendo, desecha la mentira. Desecha no la hables mentira. mentira.
Eso es porque nosotros somos una nueva creación. Las mentiritas blancas. Ay, o piadosas. Increíble, las piadosas. Hablar mentira es un asunto cultural. Cultural. Se dice la mentira como si nada. Sí, porque como si si yo fuera quiero verdad. agradarte, yo te voy a decir para que tú te sientas bien. O sea, yo Una voy a decir mentirita algo piadosa. y te lo voy a decir. Pero la ¿Pero qué demanda dice de la Dios palabra? es hablen verdad, Wow. Sí. cada cual con su prójimo. Y eso significa que no son medias verdades. No, es la verdad. La verdad. Completa. Es la verdad. Y dice por qué. Dice porque somos miembros los unos de los otros. Y entonces dice, enójense, pero no pequen. O sea, si hay una manera de nosotros darnos cuenta que estamos mal y que estamos enojados, es cuando hablamos cuando estamos disgustados. Las palabras salen así rápidas porque no pensamos, no traemos al Señor a nuestros labios. Y en ese Y a momento nuestro mejor corazón. cerramos los labios, ¿verdad? Debemos hacerlo. Y orar. Y orar. Entonces, Y eso de esperar. enojarse y no pecar, Eloida. Enojarse y no pecar es poder saber que cuando vayas a hablar, tú puedes sentirte por la razón que sea disgustado con lo que está mirando, disgustado aún con la persona con la que tú estás hablando, pero no tienes por qué ofenderla con las palabras que digas. Lo mejor es callarte y esperar el tiempo agradable en Dios para poderlo hablar o para poder meditar en lo que voy a decir. ¿Por qué? Porque la razón la da el mismo pasaje. El pasaje dice en el verso 29, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación. No salga ninguna palabra mala de mi boca, sino solamente la que sea para edificación Y buena. y buena. O sea que si yo no voy a decir nada bueno, mejor. O que no Si edifique. no te voy a o no edificar, edifique. si Que no te voy- ayude. Porque la palabra edificar, y tú como ingeniero lo sabes, es una construcción Es que crece construir. hacia arriba. Construir. Construir. Entonces, No desbaratar, si mi no palabra- romper. desbaratar. Si lo que voy a decirte no te hace crecer, entonces no debo decirla. Wow. No debo decirla. Por eso es que dice, solamente la que sean para la buena edificación. Sí. Para que crezca. Y si me permiten por un segundo, un ejemplo. Sí, cómo no. Qué fácil es que cuando con el esposo quiere hacer algo y nosotros le decimos, no haga eso porque si tú lo haces, no va a quedar, no va a ir bien. Y entonces uno se lo repite, pero el esposo decide hacerlo. ¿Qué es lo que uno le dice después? Te lo dije. Te lo dije. Ay, Y ahí no estamos edificando. y ahí no estamos edificando. No estamos porque no le ha Estamos ayudado a metiendo el crecer. dedito en la llaga. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Sí. Que al decirle te lo dije, no lo estoy ayudando, no estoy haciendo que él crezca. ¿Qué es lo que debo No estoy decirle? hablando con bondad, No como estoy dice ahí. hablando con bondad, no estoy hablando con la dulzura, no estoy hablando con benignidad. Estoy inclusive vengándome con esa Así es. expresión. Estoy diciendo me alegro que te haya Sí. ido mal. Yo Pero te eso lo no dije. es la manera de nosotros de la que debemos hablar. Así es. Es poder decirle, si no le voy a decir algo que lo haga crecer, es decirle, solo por poner el ejemplo, Dios va a ayudarnos a que las cosas sean mejores. No te preocupes. Es como, y eso va a traer paz. Y va a calmarlo. No va a venir en una lucha a responder lo que le estoy diciendo. Pero ahí lo estoy viendo. Ahora, las palabras brotan del terreno del corazón. Porque lo leamos ahorita, de la abundancia del corazón habla la boca. Las palabras salen de ahí. Ahora, ¿qué significa corazón? En hebreo y en griego esa palabra se utiliza para referirse al centro de las cosas. Pero cuando se utiliza en relación a los seres humanos, se refiere al total de los atributos físicos e intelectuales de una persona. Ahora bien, Proverbios 4:23 nos habla que sobre toda cosa guardada, Guarda tu corazón. guarda tu corazón. ¿Y por qué? Wow. Guarda tu corazón. Ahí ¿Por mismo qué? lo dice. Porque de él mana la vida. Según la Biblia, nuestro corazón, dice claramente, es la parte de nosotros que nos convierte en quienes somos. Sí. Es lo que dirige nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, las intenciones.
las palabras que brotan de nuestro corazón. Mateo 12:34 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca, lo volvemos a repetir. Es decir, que así como mi rostro dice cómo soy físicamente, mis labios me y las palabras, el interior. ¿Quién soy interna? Revelan nuestro corazón. Así es. Tú no ves que hay alguien que dice, nada más que abra la boca y tú te vas a dar cuenta. Wow. Sí, esa es una frase muy conocida. Eso es terrible. Mira, eso es tremendo. Entonces la palabra es clara. Al saber nosotros que de la abundancia del corazón habla la boca, nuestro corazón representa el terreno del cual brotan nuestras palabras. ¿Qué palabras debemos tener dentro? Palabras puras, palabras amables, palabras que indiquen un corazón puro. De la misma manera, las palabras feas señalan un interior feo también. Sí. Eloida, definitivamente tenemos que alimentarnos y alimentarnos y alimentarnos de la palabra. Definitivamente. Porque eso es lo que va a brotar. Es que eso es lo que va a salir. Es eso lo que va a salir. Y nosotros tenemos que tener el corazón lleno, como dice la misma palabra, de todo lo bueno, de todo lo justo, de todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno en que nosotros podamos pensar, eso es lo que tenemos que hacer. Y la palabra de Dios nos dice, debemos tener el corazón lleno para que cuando abramos la boca nuestra publique lo que hay en nuestro corazón. Del buen tesoro del corazón es que vamos a sacar todas las cosas que publique a Cristo. Amén. Amén. Para la gloria de su nombre. Algo claro que se ha establecido en todo lo que hemos hablado es, primero, que lo que sale de nuestros labios está en nuestro corazón. Así es. Entonces tenemos que ser responsables de saber que realmente no es un asunto de que ligeramente hablo porque culturalmente se dice tal o cual palabra, porque yo soy así, porque me provocaron, porque tenía que hacerlo exactamente. No es eso, sino que realmente lo que está dentro de nosotras es lo que está saliendo de nuestra boca y está teniendo un efecto. Un efecto que realmente puede ser devastador en algún momento. O bueno. Bueno o malo, exactamente. Sí. Entonces es que podamos analizar de qué manera estamos nosotros hablando, qué está saliendo de nuestro corazón. Entonces, ¿qué está en nuestro corazón? Y qué debemos hacer para cambiar nuestra manera de hablar. Asimismo, nosotros necesitamos llenar nuestro corazón. Y para que nosotros podamos tener nuestro corazón sólido, saludable, necesitamos raíces saludables. Un árbol frondoso, un árbol hermoso que nosotros vemos, tiene sus raíces profundas, porque toma de la profundidad aquello que son sus nutrientes. Sí. Nosotros necesitamos tener a Cristo. Él es nuestro fundamento. Sí. Y todo lo que nuestra boca va a hablar va a salir de esa salud que produce Cristo en nuestros corazones. Nosotros necesitamos estar ahí. A pesar de que eso es posible, a pesar de que cueste abandonar la mala forma de hablar, los comportamientos, quizás nos sentimos de verdad irritados en un momento porque no veamos que sean permanentes los cambios generados. Tenemos que mirar a Cristo. Tenemos que pedir ayuda a Cristo. Es posible ser distinto si nuestros corazones es lo que hayan. Para que haya abundancia de palabra buena para publicarla, tengo que irla acumulando. Así es. Tengo que ir haciendo un depósito. Tengo que ir aprendiendo del Señor cuando hablamos en situaciones imprevistas, cuando estamos irritados, cuando estamos cansados, cuando estamos cargados o molestos. Necesitamos sacar de ese almacén que tenemos, echar mano de lo que Cristo ha sembrado en nuestros corazones. Y eso lo determina nuestra relación con Él. Así es. Solamente una comunión diaria con Dios y su maravillosa palabra. Colosenses en el capítulo 4, versículos 5 y 6, dice, andad sabiamente con los de afuera,
redimiendo el tiempo. Y mira cómo señala y dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. Siempre. 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 Eso en todo tiempo. Siempre, en todo tiempo, en todo lugar, con toda persona. Wow. Y en toda circunstancia. Así es. En toda circunstancia. Para que sepáis. Y mira cómo dice ahí. Sí. Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Uh-huh. A Dios no se le escapan detalles. No, es extraordinaria su palabra. Uh-huh. Es una fuente para nosotros poder mirar en la palabra de Dios todo lo que nuestro Dios quiere enseñarnos, uh-huh, con el hablar, uh-huh, con el comunicarnos. Por eso es preferible que si estamos molestas, vayamos delante del Señor. Es mejor no abrir la boca que abrirla con palabras que sean, uh-huh, ofensivas. Uh-huh. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced. ¿Y qué concluye diciendo? Wow. Y el Dios de paz estará con vosotros. Y será manifestado con nuestras palabras, glorificando a Dios con nuestras vidas, glorificando, uh-huh, a Dios con nuestras palabras, glorificando a Dios en nuestras conversaciones, glorificando a Dios con todo, con lo que nosotros somos en Él. Y como dice el título del tema de hoy, de la abundancia del corazón habla la boca. Sí. Así que definitivamente tenemos que iniciar a llenar nuestro corazón de la palabra del Señor. A alabarle con cánticos. Yo no sé si a ustedes le ha pasado que comenzamos a cantar una alabanza y nos pasamos después el día entero repitiéndola. Sí, porque una y otra vez. Una y otra vez, porque llenamos nuestro corazón de eso. Que, uh-huh, aprendamos eso, sí, a llenarnos de la palabra, de alabanzas a Él, y eso va a salir entonces de nuestros labios. Nuestros labios la publicarán. Así es. Así es. Bueno, hemos llegado al final y esperamos que realmente todo el contenido de este programa Mujeres en la Verdad haya sido de mucha edificación para cada una de ustedes. Amén. Y que haya una determinación, ¿verdad?, a poder cambiar esa manera de hablar si no está glorificando al Señor. Para terminar, como siempre, vamos a pedirle a Eloida que ore por cada una de nosotras. Amén. Amén. Padre, te agradecemos tanto en este día. Gracias, Señor. El poder traer a nuestras vidas lo que tú dices, Señor, de nuestro hablar. Oh, sí. Y esto solamente nos hace ver que estamos necesitadas. Oramos delante de tu trono, Señor, no solamente por nuestras vidas, para que tú nos ayudes a hablar de la manera que exaltemos tu nombre. Pedimos por las mujeres que están oyendo este programa. Pedimos por cada una de ellas. Pedimos para que ellas también sean mujeres que en su hablar te den la gloria a ti. Hablen palabras como conviene. Amén. Llena, oh Dios, sus depósitos, para que al momento de hablar su boca publique lo que está guardado en su corazón. Te suplicamos, Padre, que tú seas exaltado y glorificado en todas nuestras palabras. Amén. Amén. Gracias, Señor. En tu amado Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. 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 Y amén. Nos vemos en un próximo Mujeres en la Verdad. Gracias por estar con nosotros. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.